existe un periodo previo a la ejecución de las anualidades. En otras palabras, para identificar cuándo se trata de una anualidad diferida, ustedes van a ver en el problema que existen dos periodos. Un periodo previo, antes que se empiecen a generar las anualidades, y otro periodo que va a ser el periodo que va a durar la anualidad. Entonces, la mejor señal para poder identificar que se trata de una anualidad diferida es que existan dos periodos como información. Y decíamos, la anualidad diferida tiene la característica que antes que se empiecen los pagos iguales hechos en tiempos iguales, hay un periodo previo en el cual no existe anualidad alguna, pero forma parte de la anualidad, forma parte del total de la anualidad. Por lo demás, las otras características ya saben, que es simple, que es cierta y es ordinaria. Entonces vamos a aprovechar que tenemos la gráfica de la anualidad simple, cierta y ordinaria, y ahí le vamos a añadir este periodo de diferimiento del cual estamos hablando hoy día, ¿ok? Entonces, vamos a colocar otro color, una línea. Veamos lo siguiente. No me convence esta. Ok, entonces, decíamos que va a haber un periodo previo donde no existe pago alguno. Entonces, ese periodo previo lo vamos a llamar periodo 1, periodo 2, periodo 3, hasta el periodo K. En este periodo no existe ningún pago por concepto de anualidad. Después que termine el periodo K, va a venir el periodo K más 1. Luego va a venir el periodo K más 2. Y así sucesivamente se va a ir generando distintos periodos hasta llegar al periodo K más N. Entonces, lo que ustedes están viendo es que aquí existe un periodo K que empieza en el periodo 0 y termina en el periodo K. Voy a volar esto. Ya. Ok, lo que estoy colocando entonces en la gráfica es una llave para que ustedes visualicen que aquí tenemos un periodo que empieza en 0 y que termina en el periodo K. Este periodo K es lo que se llama el periodo de diferimiento.
diferimiento o es un periodo de aplazamiento. Diferir significa postergar. Entonces, ¿qué se está postergando? ¿Qué se está aplazando? Se está aplazando los pagos. ¿Dónde van a venir los pagos? En un segundo periodo que van a arrancar desde el periodo K hasta el periodo K más N. Entonces, este segundo tramo es el periodo N. Entonces, toda la recta que acabamos de dibujar tiene una longitud de K más N periodos, donde K es un periodo que se espera, donde no existe pago alguno, y cuando termine el periodo K, recién se empiezan a dar los primeros pagos. Entonces, el primer pago, R1, se da en el periodo K más 1, el segundo pago se da en el periodo K más 2, el tercer pago se da en el periodo K más 3. ¿Y cuántos pagos vamos a tener? Vamos a tener N pagos. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la gráfica de lo que nosotros llamamos la anualidad diferida simple, cierta y ordinaria. Los pagos se están haciendo al final, pero los pagos solamente hay en el periodo N, no así en el periodo K. Después, su valor actual, como siempre, va a estar en el periodo 0 y su valor futuro va a estar al final del periodo K más N. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo determinamos la fórmula para hallar el valor futuro de una anualidad diferida, simple y ordinaria? ¿Cómo hallamos un valor futuro? Y el valor futuro, desde el punto de vista matemático, ya sabemos en qué consiste. Consiste simple y llanamente en llevar todos los pagos R hasta el final. Entonces significa que debemos llevar todas estas R's ¿a dónde? Al periodo final, aquí. Entonces, si en eso consiste el valor futuro, la pregunta será, ¿el periodo K me influye o no me influye? ¿Me afecta o no me afecta? ¿Qué dicen? ¿No dicen nada? Yo creo que sí afecta, licenciada, ¿Cómo te afecta? aunque, aunque no mucho, porque también después del periodo K es de donde van a empezar a correr las rentas, Sí, ¿no ve? claro, Mm, y las tienes que llevar al final. Ahora, para ese trabajo, para ese propósito, ¿te afecta el periodo K? no, pensándolo bien creo que no. No, ¿verdad? Porque la ruta no es venir con tus pagos R, no vas a venir a hacer esto que te voy a poner. No vas a venir por aquí, después te vas a pasear por aquí, vas a dar la vuelta por allá y recién vas a venir al final. Esa no es la ruta, ¿no ve? Vas a hacer una ruta directa, donde la R1 la llevas al periodo K más N, la R2 la llevas al periodo K más N. Entonces, en los hechos, es como si no existiera este periodo de diferimiento. Es como si quieres llevar los pagos R hasta el final, es como si no existiese este periodo que lo estoy tapando. Entonces, si no existe, nosotros ya tenemos una fórmula para hacer que los pagos R lleguen hasta el final del periodo N. Eso ya nos está dando la fórmula del
valor futuro de una anualidad simple, cierta y ordinaria, que es esta. La fórmula que estoy copiando, con esta fórmula, ya nos permite llevar todos los pagos R hasta el final. En otras palabras, para hallar el valor futuro de una anualidad diferida, simple, cierta y ordinaria, necesitamos utilizar la fórmula número 1, que es el valor futuro de una ASCO. No necesitamos otra fórmula adicional. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros necesitamos una fórmula ahora para hallar el valor presente o para hallar el valor actual de una anualidad simple, cierta y ordinaria? Perdón, una anualidad diferida, simple, cierta y ordinaria. ¿En qué consiste eso? Consiste, otra vez volviendo a la gráfica, en que nuestros pagos ED, ¿dónde tienen que ser llevados ahora estos? ¿A dónde los llevamos? ¿A Al dónde? periodo K. ¿Dónde está el valor actual? En el periodo cero. Periodo cero. Está en el punto periodo cero. cero. Entonces tenemos que llegar hasta aquí, porque ahí está el valor actual. Entonces, si eso es la ruta, ¿nos afecta el periodo K? Sí, Claro que nos afecta, ¿no? Porque vamos a sobrevolar todo el periodo K. Pero la diferencia es que en el periodo K no existen pagos. Entonces, ¿cómo lo vamos a remediar eso? Muy sencillo. Ustedes con la fórmula número 2, que es el valor actual de una anualidad simple, cierta y ordinaria, con esta fórmula, ¿qué les permite? Les permite llevar los pagos de n periodos hacia atrás, ¿no? Repetimos, con esta fórmula que ya la vimos, nos permite llevar los pagos ERE hacia atrás. O sea, en otras palabras, todos estos pagos ERE retroceden n periodos, o sea, hasta aquí, hasta el principio del periodo n. Y con esta fórmula que acabo de anotar ahí abajo, el resultado estaría aquí paradito donde termina la flecha. Y sería un solo número, porque ahí habría sumado todas las eres y las habría colocado en ese punto. ¿Qué fórmula podemos utilizar ahora para llevar un número que está aquí al principio del periodo K o al terminar el periodo K? ¿Qué fórmula utilizamos para llevar ese resultado? Para llevar ese resultado hasta aquí, hacer saltar K periodos más atrás. Lo único que hacemos es utilizar una fórmula del interés compuesto que me permita retroceder K periodos más atrás. Entonces, a la fórmula que tenemos ya anotada, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicarla por 1 más I elevado a la menos K. Entonces, repetimos, con la primera parte de la fórmula estamos llegando con la sumatoria de todos los pagos hasta el principio del periodo N. Una vez que he llegado con la fórmula hasta este punto,
estoy colocando de color rojo, con la otra parte de la fórmula que le he complementado, estoy llevando este número que está en el punto de color rojo hasta este punto que es el periodo cero. ¿Y cómo lo logro? Aplicando esta fórmula del interés compuesto, del valor actual del interés compuesto. ¿Ok? Entonces, esta fórmula que acabamos de hallar está para trabajar con periodos anuales, tasas anuales, etc. Si tuvieran periodos menores al año, aparece J, ya saben, multiplicando al tiempo por J, dividiendo a la tasa entre J, y acá en la fórmula que hemos complementado, también la tasa estaría dividida entre J, y al periodo K me lo multiplicarían por J. Con ese ajuste, ustedes tendrían una fórmula que les permite trabajar con periodos menores a un año y les permite hallar el valor actual de una anualidad diferida, simple, cierta y ordinaria. ¿Estamos bien, chicos? Si hay preguntas, me los dicen. Licenciado, perdón, con Sí, relación dime. a la fórmula de valor futuro, Sí. y digo, 1 más i elevado a la n y s menos 1 no es parte del exponente, ¿no ve? No, Ah, ya, está bien, gracias, Liz. primero lo elevas a menos n y después todo ese resultado recién le restas menos 1. Y Gracias, tiene que ser licenciado. la misma fórmula que hemos previsto para las anualidades simples, ciertas y ordinarias, para su valor futuro. Es la misma. ¿Qué pasa cuando las anualidades son ahora anticipadas, pero son diferidas? Entonces, estamos frente a anualidades diferidas, simples, ciertas y anticipadas. ¿Ok? Bueno, sucede exactamente lo mismo. Tenemos un periodo K donde no existe pago alguno. Y después que acaba el periodo K, empieza el periodo N, donde sí hay pagos. Entonces aquí empieza el periodo N, donde sí tenemos pagos, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, estamos hablando de que los pagos son anticipados. Entonces, la R1 se da al principio del periodo K más 1. La R2 se da al principio del periodo K más 2. R3, el principio del periodo K más 3. Entonces, en pocas palabras, las R se han movido un espacio hacia la izquierda. Entonces, estamos frente a una anualidad anticipada. Si nosotros quisiéramos hallar el valor futuro de una anualidad simple, cierta y anticipada, ¿dónde tenemos que llevar las R's? Tenemos que llevar al final. Y al final implica de que nuestro periodo K no nos afecta de manera alguna porque las R's van a ir una tras de otra viajando hasta el final de la anualidad, hasta el final del periodo K. Entonces, esta va a ir aquí, esta va a ir acá, esta va a ir acá, todos van a ir al mismo punto. Entonces, no pasan por el periodo K.
Entonces, si no pasan por el periodo K, eso significa que no nos afecta. Y si no nos afecta, es como si no existiese ese periodo K. Entonces, si de su mente ustedes, para que sea más fácil, si de su mente ustedes quitan el periodo K, supongamos que eso no existe, entonces, ¿qué les quedaría como gráfica? Les quedaría una gráfica de una anualidad simple, cierta y anticipada de tamaño n, nada más. Y su valor futuro ya saben cuál es su fórmula, ya la hemos derivado, ya la tenemos acá. Esta es la fórmula número 3. Entonces, esta fórmula nos permite llevar todas las R's hasta el periodo K más N. Entonces, no tenemos que generar una nueva fórmula, ya la tenemos. La herramienta ya está. Lo que sí necesitamos es una nueva fórmula para hallar el valor actual de una anualidad simple, cierta y anticipada. ¿Por qué necesitamos una nueva fórmula? Porque para que las R's lleguen hasta el periodo 0, tienen que pasar por el periodo K. Entonces, lo que hacemos es exactamente lo mismo que hace rato. Primero, me ocupo de cómo llevar estos pagos R hasta el principio del periodo N, o donde termina el periodo K. Cualquiera de esos dos. Entonces, primero nos ocupamos de cómo llegar hasta este punto de color rojo, sabiendo que tenemos anualidades anticipadas. Y eso ya tenemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos dice, en las anualidades anticipadas, si quieres la anualidad anticipada, calcular su valor actual, utiliza esta fórmula. Esta es la fórmula para hallar el valor actual de una anualidad simple, cierta y anticipada. Pero ahora, como este resultado, aplicando esta fórmula les permite anotar el resultado en este punto de color rojo. Pero no me sirve. ¿Por qué? Porque tengo que llegar hasta el punto donde dice periodo 0. Problema. De manera similar, le voy a multiplicar fórmula que ya utilizamos en el interés simple, en el interés compuesto, 1 más i, retrocediendo, menos k periodos. ¿Ok? Entonces, a su fórmula, veamos si ha desaparecido esta más 1, ¿no? Aquí le voy a poner 1 más i elevado a menos k. Entonces, señores, la fórmula que les va a permitir hallar el valor actual de una anualidad diferida, simple y ordinaria y anticipada no es otra cosa que utilizar la fórmula número 4 multiplicando por el factor 1 más i elevado a la menos k. Y con eso ya tenemos la herramienta, que es una nueva fórmula que nos permite hallar el valor actual de este tipo de anualidades. ¿Vamos bien? Alice, la misma pregunta nuevamente, perdón. Mm, para el valor futuro, ese es elevado a la n-1, digo n+1, ese -1 es parte del exponente, No, no es fuera. Y está el otro fuera. -1 está fuera de la Ah, fracción, ¿verdad? también está Ah, fuera ya. de la fracción. Listo, Exactamente. Lick. Gracias.
Es por el tema de anotación en Excel. Si lo hiciera de manera manual, yo te pondría así. Valor futuro es igual a R corchete 1 más I elevado a N más 1. Ay. N más 1, el exponente es N menos 1. N más 1. Menos 1 sobre I. Así sería. Y le pones menos 1 después. De esta manera escribirías fórmula. Gracias, Lice. Y tendríamos N más 1. ¿De acuerdo? Y abajo también sería igual, en la fórmula del valor actual, ¿no? El más 1 está fuera de la raya del quebrado, en otras palabras, y por delante vendría 1 menos 1 más I elevado a la N menos 1. Y si tienen J, ya acuérdense chicos, aquí sería el exponente, se anotaría N por J más 1, así se pondría. ¿Ya? Si es que tenemos el valor de J. Ya después saben ustedes, ¿no? Dividirían a su tasa entre J. Aquí también esta otra tasa la tendrían que poner dividida entre J. Y su fórmula estaría ajustada para trabajar con periodos menores a un año. ¿Vamos? Lick, yo tengo una duda. Dime. Es sobre el interés. ¿El interés se cobra mediante solo N o N más K? ¿O cómo se cobra el periodo, digamos, en lo que estamos haciendo de estas fórmulas de ATSCA y el del ATSCO? O sea, ¿te refieres en la fórmula esta I que estoy utilizando? ¿O cómo se No, más o aplicaría la tasa menos, de interés? digamos, en la línea que tenemos, Sí. ¿el interés se cobra desde el periodo 0 hasta K más N o solo desde a partir de K? Ya, no te olvides que esta tasa de interés no es que nos vayan a pagar una tasa de interés por los pagos que vamos a recibir o hacer. La tasa de interés nos permite actualizar, llevar los importes de dinero que están en distintos tiempos al lugar donde quieras. Entonces, en este caso, la tasa I lo que nos está permitiendo es descontar el valor del dinero del pago 1 que los recibimos acá, pero yo necesito saber cuánto vale este pago 1 en el periodo 0. Entonces, eso lo hago a través de las fórmulas de actualización o de descuento. Entonces, lo que aquí estamos utilizando esta I es para hacer ese descuento. Quitarle los intereses, ¿por qué? Porque la R1 tiene un valor aquí, donde está inicialmente, pero tiene un valor totalmente diferente y mucho menos en el periodo 0. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica por la cual utilizamos los intereses. No es que en el periodo K, en el periodo 1, en el periodo 2, en el 4, etcétera, acá me estén aplicando algún interés, no. Pero estoy utilizando el interés para llevarle el dinero, para descontar el dinero, para eso sí. Porque, porque tiene financieramente un valor totalmente distinto en el principio del periodo N frente al periodo 0. Tiene un valor totalmente distinto. Y cuando estamos queriendo calcular el valor actual, lo que estamos diciendo es, todos los datos que tiene esta anualidad, tráelos hasta al periodo 0 y dime cuánto es. Esa es la definición matemática que está utilizando el valor actual. Entonces, como tenemos que traer muchos valores que están en el futuro, tenemos que utilizar una tasa que me permita descontar esos valores.
¿no? Porque a medida que retrocedamos en el tiempo, los resultados son cada vez más reducidos. Vamos quitando el interés. No sé si te logra satisfacer la duda que tenías o es por otro lado. Sí, está bien, Lick, solo que también me tenía esa duda, digamos, desde que hemos iniciado con esto, porque pensé que, digamos, el interés se cobraba, digamos, juntamente con los periodos K. Entonces, esa era mi duda. Si Pero, tratas de, si quieres calcular el valor actual, el periodo K sí te va a afectar para considerar esas anualidades que tenemos a partir del periodo N. Sí te va a afectar. Pero si estás utilizando el valor futuro, no te afecta. ¿Por qué? Porque tienes que capitalizar hacia adelante y no tienes que pasar por el periodo K. Entonces, en ese caso, utilizamos la misma tasa, pero no para descontar, sino para capitalizar, ¿no? Para determinar que los valores R1, R2, etcétera, tienen un valor distinto acá en el futuro. Todos reunidos al final tienen un valor distinto. Y todos esos, además, los sumo, los junto en uno solo, para que me dé un resultado que en este caso se llama el valor futuro. No te olvides que cuando estamos hablando de anualidades, estamos hablando de pagos que vamos a hacer en el tiempo. Pero esos pagos tienen incorporados una tasa de interés. La gente cuando hace un plan de pagos incorpora una tasa de interés porque sabe que va a tener que esperar en el tiempo que sus pagos se ejecuten. Entonces, cuando ya veas que vamos a empezar a hacer ejercicios, ahí vas a notar cuál es el rol que tiene esta tasa de interés que estamos explicando y estamos aplicando en esta parte teórica, ¿de acuerdo? Ya vamos a entrar a la parte de ejercicios. Necesito un par de fórmulas más. Licenciado, una consulta. Sí, dime. En este caso, pero si quisiéramos volver al valor actual, se supone que las rentas van a correr a partir del periodo K, Sí. entonces, igual se tendría que aplicar una tasa de interés, no sería solamente un tiempo, o no sé cómo esa parte. Perdón. Lo que pasa es que si tú quieres calcular el valor actual está en el periodo cero. Ahí está en el tiempo. Entonces, estas eres que tenemos acá, que la estoy manchando, estas eres están en otros tiempos, que para que lleguen al periodo cero, como cualquier dato, ustedes ya en su examen han hecho lo mismo, han aplicado una fórmula del interés compuesto para llegar hasta el periodo cero. Es como si, por ejemplo, a ver, lo simplifico. ¿Qué pasa si ustedes tuvieran un pago acá? Tuvieran 1,000 pesos que se paga al principio del periodo K1. Y la pregunta es, esos 1,000 pesos en el periodo cero, ¿cuánto vale? ¿Vale más o vale menos? Menos. Vale menos, ¿no ve? Porque dices, los 1,000 vale 1,000 aquí adelante, pero en el periodo cero, ¿cuánto es? Es menos. Entonces, ¿por qué es menos? Porque le descuentas el costo del dinero que tienes en este periodo K. Entonces, vas a aplicar una fórmula del interés simple y por decirte algo, aquí te va a salir 850. Entonces, los 1,000 del periodo K más 1 en el periodo 0 solo valen 850. ¿Por qué? Porque estamos ubicándonos, nos estamos parando como en la fecha focal que se llama periodo 0. Y yo quiero saber en el periodo 0 cuánto vale toda la plata que está aquí adelante. Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale toda la plata que tenemos previsto a futuro? ¿Cuánto vale hoy día? Entonces, si es un pago, es facilito. Pero si tenemos varios pagos de 1,000, ¿qué hacen? Aplican las mismas fórmulas, ¿no? Llevan cada uno de estos 1,000 al periodo cero.
Entonces, los primeros 1000 podrán valer 850, el segundo 1000 podrá valer 830, por decirles algo. El tercer 1000 valdrá 820, listo. Pero aquí en el periodo cero los vamos sumando todos esos pagos. Pero lo que me queda claro es que no valen 1000, valen menos de 1000. ¿Por qué? Porque hemos retrocedido en el tiempo. La misma pregunta, si nos hacemos, ¿cuánto vale estos 1000 al terminar el periodo NE? Van a valer más. ¿Por qué? En ese caso yo le tengo que ir aumentando intereses. Entonces dirán, vale 1100 por decirles algo. ¿Por qué? Porque ahora esos 1000 lo he llevado hasta el periodo K más N aplicando fórmulas de capitalización, donde los intereses hacen que el monto suba a medida que pasa el tiempo. Entonces, esa es la lógica que estamos aplicando en este caso. ¿Por qué? Porque yo no podría decir acá en la fórmula, en vez de elevarlo a n, elevarlo a k o a k más n. Porque si yo hago eso, si elevo el tiempo a un periodo k más n, si hago así en la fórmula, estaría dando a entender de que los pagos R no se dan desde aquí, sino se dan desde el principio. Y eso es mentira. Si nosotros utilizamos la fórmula de K más N, implicaría que tenemos K más N pagos. Y eso es falso. Solamente tengo N pagos. Solo tenemos N pagos. No tengo K más N pagos. Entonces, por eso es que en el periodo K no tengo ningún pago alguno. Y por eso lo único que hago es saltarme todo ese periodo a través de la fórmula que hemos utilizado acá, aumentando la tasa de la fórmula de actualización elevada a un periodo menos K. Eso es lo que hacemos. Pero no tengo ningún pago en ese periodo. Tampoco podría inventar. ¿Qué más, chicos? Ya, más claro. Y si diga, a ver, un tercer caso. Más claro va a ser con ejemplos, no te preocupes. Con los ejemplos te vas a dar cuenta, porque en los ejemplos lo mejor es graficar. Y cuando grafiques te vas a dar cuenta qué tipo de operación tienes que hacer. Lo que estamos haciendo acá es combinando, sacando fórmulas, determinando fórmulas, combinando fórmulas de anualidad con temas de interés compuesto. Ya, licenciado, gracias por la aclaración. Pero lo más importante es de que ustedes tienen que notar de que el hecho que aumentemos o le quitemos una característica a las anualidades determinan que sean otras las fórmulas que utilicemos. Entonces, hasta que hayamos cambiado una ordinaria por una anticipada, la fórmula ya no puede ser la misma, tiene que ser otra fórmula, ¿no? Eso es lo importante. Que tienen que notar de que las fórmulas varían en función al tipo de anualidad que estamos trabajando. Bien, ahora vamos a presentar otro tipo de anualidad. A esta la vamos a llamar la anualidad simple perpetua y ordinaria. Simple, perpetua y ordinaria. No es ASPA, es ASPO. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden advertir, he quitado la palabra cierta, porque la palabra cierta significa que sabemos cuándo empieza, cuándo acaba. Cuando hablamos de anualidades perpetuas, significa que sabemos cuándo empieza, pero no se tiene fecha de cuándo acaba.
no es que se desconozca, no existe la fecha de terminación. Entonces, una vez que la anualidad empieza, esta no acaba. En ese sentido, entonces, estamos hablando de anualidades que son simples, que son perpetuas y son ordinarias. Nunca puede estar al mismo tiempo la característica de cierta y perpetua. Nunca. Que se excluye. Porque basta que ustedes me digan cierta, significa que saben cuándo acaba. Entonces, ¿cómo es que son perpetuas? Si perpetuas no tienen fin. Entonces, nunca pueden estar estas dos características. ¿Cuál es su gráfica? Su gráfica estará dada de la siguiente manera. Es una línea que empieza y que va al futuro, pero hasta el infinito. Entonces acá es el periodo 0, aquí será el periodo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Aquí será el periodo infinito. Aquí estará el periodo infinito menos 1. El antepenúltimo será infinito menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Esa será su gráfica de una anualidad perpetua. Es cerrado a la izquierda, abierto a la derecha, si hablamos en términos matemáticos. Ok. Si estamos hablando de una anualidad, es que tenemos pagos. ¿Dónde se da el primer pago? Al final del primer periodo. Por eso es ordinario. Primer pago, segundo pago. ¿Cuántos pagos vamos a tener, señores? Infinito. Infinitos pagos, ¿no? Vamos a tener el pago 4 y aquí tendremos el pago infinito. Aquí estará el pago infinito menos 1 y así sucesivamente. Pero el tema es que tenemos infinitos pagos. Pregunta. ¿Será posible hallar el valor futuro de una anualidad simple, perpetua y ordinaria? ¿Podemos hallar un valor futuro? Yo creo que no, licenciado, ¿Por qué? porque como tenemos infinito periodos, infinitas rentas, entonces no se sabe cuándo va a terminar. Claro, es puro sentido común, ¿no? Entonces, si me dices el valor futuro está cuando termine la anualidad, ¿dónde termina esta anualidad? No tengo la menor idea, porque yo no sé dónde es ese infinito. El infinito significa que no acaba. Entonces, no podemos en la gráfica colocar, yo no les puedo decir, aquí está el valor futuro, porque inmediatamente me van a decir, ¿y dónde es ese valor futuro? No sé, pues no tengo idea. Entonces, por eso es que no existe una fórmula para hallar el valor futuro de una anualidad simple, perpetua y ordinaria. ¿Ok? No existe ninguna fórmula. Entonces, mucho menos les puedo decir saquen el valor futuro o determinen una pregunta para hallar el valor futuro. Simplemente no existe el valor futuro. No existe valor futuro y por lo tanto no existe fórmula. Y habrá la fórmula para hallar el valor actual, para hallar el valor presente de una anualidad simple, cierta
perdón, simple, perpetua y anticipada, ¿habrá una fórmula? ¿Qué opinan? Tendría que haber, licenciado. Claro, tendría que haber. No sabemos cuánto es, pero tendría que haber. ¿Y dónde estará esa variable? Está aquí, en el periodo 0. Muy bien. Entonces, para saber cuál es esa fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Bien fácil. Con esta fórmula que teníamos de las anualidades simples, ciertas y anticipadas, esta fórmula la utilizábamos para llevar todas las eres hasta el periodo 0. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo igual a n. ¿No? Esa era la fórmula cuando estábamos trabajando con anualidades simples, ciertas y ordinarias. Eran ciertas porque sabía cuánto vale n. Entonces, si a esta fórmula nosotros la utilizamos en lo que estamos avanzando, en vez de poner n, yo voy a poner infinito. ¿Por qué? Porque no conozco cuánto vale n. Y en realidad, lo que haríamos es aplicar algo que les debe encantar, presumo. ¿Qué les encanta seguramente? El tema de límites. Entonces, lo que se hace es aplicar un límite cuando n tiende a infinito de la función r multiplicado por 1 menos 1 más i elevado a la menos n, todo sobre i. Entonces, la variable es n, pero la n va a tender a infinito. Entonces, en matemáticas les han enseñado a hacer ese tipo de aplicaciones, de sacar los límites de esta función, que en este caso es la fórmula de una anualidad simple, cierta y ordinaria. ¿Alguien me puede decir cuánto es su resultado de aplicar este límite al infinito? Bueno, silencio profundo. Bueno, lo que sucede es de que resolviendo este límite, de r sobre i. Por lo tanto, el valor actual de una anualidad simple, cierta, el valor actual de una anualidad simple, perpetua y ordinaria es igual a r sobre i. Así de fácil. ¿Ya? Entonces, esta fórmula nace de aplicar este límite que les acabo de anotar. Entonces, nuestra fórmula, en este caso, aplicando el límite, nos quedaría que el valor actual es igual al pago R dividido entre I. Y esta fórmula
sirve para calcular o para trabajar con tasas y pagos anuales. Si tienen J, es decir, si tienen periodos de pago menores a un año, entonces agarran a su tasa y la dividen entre J. Y con eso ya tendrán su fórmula para trabajar con periodos y pagos menores a un año. ¿Ok? Ahora veamos el tema de anualidades simples, perpetuas y anticipadas. Su gráfica va a ser esta, donde los pagos ahora ya no se hacen al final, sino se hacen al principio. ¿No? Así van a ser los pagos. Al principio de cada periodo. Donde la misma lógica aplicada anteriormente nos determina que no es posible, no existe el valor futuro de una anualidad perpetua y anticipada. No existe, no hay forma. Pero sí tenemos una fórmula para hallar el valor presente o el valor actual. Sí tenemos una fórmula. Y la fórmula es mucho más sencilla a entender. ¿Por qué? Porque en la anterior, en la última fórmula que hemos hecho, hemos dicho valor actual es igual a R sobre I. Y de esto se trata de una anualidad perpetua, donde los pagos se hacen al final. Ya. Entonces, en la última gráfica, en la gráfica que ahora estamos viendo, ¿qué pasa si lo borramos la primera R? Si borramos la primera R, lo que estamos mirando es que cuando acaba un periodo hay un pago, acaba un periodo hay un pago. Entonces, yo ya sé que su valor actual de las anualidades perpetuas y ordinarias, esta es su fórmula. ¿No ve? Pero como la R que acabo de borrar existe y esa R, ¿dónde está? Está en el periodo 0. Entonces a la fórmula le digo, tu valor actual es R sobre I, es igual a R sobre I más 1. En otras palabras, lo coloquemos más R. Es que no, claro, es que en el Excel no nos deja calcular, ¿no? No nos deja poner más R, me dice que es número. Entonces voy a poner de manera manual nada más. Entonces nuestra fórmula va a ser el valor actual igual a R sobre I más R. Y esta R que le estoy aumentando es la R que está en el periodo 0. Entonces, de esa manera, ustedes van a tener su fórmula para hallar el valor actual de una anualidad simple, perpetua y anticipada. Bien sencillito. A ver cómo le ponemos. Licenciado, ¿puede poner un apóstrofe Sí. y ese signo lo hace
que no la haga sumar, como, como si ya no fuese una fórmula. Antes del más, licenciado. Acepta antes del más, me pone nombre. Pero bueno, es un tema de detalle, ya lo han visto, ustedes tienen que anotarse. ¿Ya? Ok. Y le vamos a poner para que no se olvida, más 1. Listo. Ahora, si ustedes analizan todas las fórmulas o tipos de anualidades que hemos desarrollado, todas son anualidades, obviamente, pero todas tienen una característica común, es que todas son simples. Simple anticipada, simple ordinaria, simple diferida, simple diferida anticipada, perpetua simple, perpetua ordinaria simple. O sea, todas las fórmulas tienen una característica que es común, que es el hecho de que sean simples. Y el hecho de que son simples significa que los periodos de pago igualan con los periodos de capitalización. Después, anticipada puede ser ordinaria, o sea, no es puede ser perpetua, por lo tanto tampoco es una constante. La única característica constante es la característica de siempre. Eso quiere decir que si yo tengo una anualidad llamada general, la anualidad general significa que hay pagos iguales hechos en tiempos iguales, pero los periodos de pago no coinciden con los periodos de interés. Cuando coincide se llama simple y cuando no coinciden se llama general. Entonces, cuando estamos en ese caso, cuando tenemos una anualidad general, simple, cierta, perdón, una anualidad cierta, ordinaria, una anualidad general, cierta, anticipada, cualquiera de las combinaciones de las otras características, estamos en problemas. Porque no vamos a tener ninguna fórmula que nos ayude a eso. No vamos a tener ninguna de las fórmulas. Por ello, vamos a adoptar una metodología que si nosotros tenemos anualidades ciertas, ordinarias, si tenemos anualidades generales ciertas, anticipadas, tengo una anualidad perpetua, anticipada, o tengo una anualidad perpetua, ordinaria, o sea, cualquiera de las combinaciones de las que hablamos. También anualidad diferida, general, cierta o ordinaria, cualquiera de esas combinaciones. Vamos a resolver este tipo de problemas es la siguiente. Vamos a transformar la anualidad general a una anualidad simple. Esa va a ser nuestra metodología. Transformar la anualidad general a una anualidad simple. Porque si logro eso, todas las fórmulas me sirven. Ahora, para que sea anualidad general o para que sea anualidad simple, ¿en qué me fijo? En que los periodos de pago, capitalización, intereses. Estos dos periodos deben ser igualitos, ¿no ve? Si no son igualitos,
estamos frente a una anualidad general. Y si son igualitos, estamos frente a una anualidad simple. Entonces, ¿qué herramienta ahora ya conocemos para cambiar los periodos de capitalización de intereses? Lo que vimos en el tema antes de anualidades, que son las tasas de interés equivalentes. Porque para que igualen las cosas, para que igualen los periodos, solamente tienen dos líneas, ¿no? O cambian los periodos de pago o cambian los periodos de capitalización de interés. Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? Ya sabemos cambiar tasas de interés, su periodo, ya lo sé. Todo ese tema lo hemos visto con tasas de interés equivalentes. Lo que no sabemos todavía es cambiar periodos de pago. Eso sí todavía no les he enseñado, pero sí les voy a enseñar a través de un ejercicio. Entonces, cada vez que nos choquemos con este tipo de anualidades llamadas generales, vamos a cambiar uno de los dos periodos. Y cuando lo logre, me voy a encontrar con una anualidad simple, donde ya puedo aplicar cualquiera de las fórmulas que antes hemos visto. ¿Ok? Esa va a ser la manera conceptual en la cual vamos a solucionar problemas de anualidades que sean generales. ¿Preguntas, chicos? Todo claro, Liz. Ya, vámonos entonces a lo más rico, a lo mejor, que es solucionar problemas. A ver, nos vamos a inventar. ¿Qué podemos decir? A ver, vamos a decir un comerciante vende televisores al crédito. Cobrando cuotas de dólares 150 cada fin de mes. Entonces, un comerciante vende televisores al crédito cobrando cuotas de 150 dólares. No, haremos al revés. Entonces, un comerciante vende televisores cuyo precio al contado es dólares. ¿Cuánto está por un televisor? Digamos, 550 dólares. Ya. Entonces, vende televisores al contado a 550 dólares. Pretende vender a crédito Licenciado, ¿lo está escribiendo en Excel? no en Word. ¿No ven? Ah, no, estamos viendo el Excel. No. Entonces, estamos diciendo que el comerciante vende televisores cuyo precio al contado es 550, pretende vender a crédito dichos televisores, para lo cual desea calcular la cuota a cobrar en forma mensual, asumiendo un plazo del crédito de 36 meses, cuotas
mensuales iguales y una tasa de interés del 12% capitalizable mensualmente. Ya, este es el problema. Entonces, es una persona que tiene que comercia televisores y dice, el que quiere comprar mis televisores, se lo vendo a 550. Pero como no hay gente que tenga plata y puede pagar todo al contado, dice, ¿y cómo puedo vender más televisores? Entonces, se le ocurre vender a crédito. Y él piensa que el crédito debería ser un plazo no más de 3 años, que son 36 meses, y que debería cobrar cuotas iguales mensuales, para que la gente entienda cuánto plata debe traer cada mes. Pero el comerciante también se da cuenta de que no es dividir 550 entre 36 y de ahí sale la cuota. ¿Por qué? Porque él sabe que como no le van a pagar al contado, le van a pagar de a poco. Y si va a recibir su dinero de a poco, él sabe que el dinero tiene un costo. Entonces dice, no, pues la gente que quiera el crédito tiene que reconocer el costo del dinero, tiene que reconocer los intereses. No es lo mismo pagar al contado que pagar al crédito. No es lo mismo. Paga el crédito, paga más. Entonces llama al estudiante de administración de empresas y le dice, calcúlamelo cuánto debo cobrar cada mes. ¿Cómo resolvemos este tipo de problemas? La mejor manera es graficarlos. Grafiquen sus datos, coloquen los datos en una gráfica y eso les va a permitir ver qué tipo de problema es. Lo podremos resolver con interés simple. Esto será un problema de interés compuesto. Será un problema de descuento matemático o descuento comercial. No sé. Pero ese es el punto. Que uno tiene que aprender a identificar los datos para saber qué herramienta utilizar. Ok. Voy a abrir otra vez el Excel. Voy a ir al Excel. Bueno. ¿Cómo creen que sería su gráfica, señores? Ya sabemos que es una recta. Ya, pero esta recta, ¿qué longitud tendrá? ¿Qué duración tendrá? Obviamente empieza en 0. ¿Cuánto será su último periodo? 36. 36. ¿Por qué 36? ¿Por qué no podemos poner 3 años? Igual. Mensual. Es de 30. forma mensual. Porque los pagos que vamos a hacer son mensuales, entonces no puedo poner 3 años. O sea, 3 años es igual a 36 meses, sí, ya sé, pero no me sirve. Porque si pongo 3, voy a tener que poner un año, segundo año, tercer año. ¿Y qué pasa cuando termina un año? No pasa nada. Entonces, ¿por qué no pasa nada? Porque estamos fijando cuotas mensuales. Significa que el tiempo entonces debe estar medido en meses. Y eso lo dice el problema, no lo digo yo. ¿Entiende? Ok. Entonces, habrá
el primer mes, el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, el mes 35, el mes 34, hasta llegar al mes 36. ¿No ve? Ya. ¿Qué más? ¿Qué datos? ¿Qué más podemos colocar en la gráfica? Los 550 en el periodo 0 representaría como un valor al contado. Perfecto. Los 550 lo tendríamos que poner en el periodo 0. ¿Y por qué? No porque la señorita sea divina. La señorita dice, cuando es al contado se entiende que es hoy. ¿Y cuando es hoy? En el periodo 0. Entonces, los 550 va a estar en el periodo 0. Ok. ¿Qué más? Y que los pagos se deben realizar cada mes, licenciado. Ya. Los pagos se van a hacer cada mes. Ahora, ¿se hacen al principio o al final del mes? No especifica, la verdad. No No especifica. especifica. Entonces, de aquí para adelante, si no especifica, ustedes siempre me van a asumir que es al final. Repetimos lo dicho. Si no dice si los pagos se hacen al principio o al final de cada periodo, se asume que es al final. ¿Cómo sé que es al principio? Tendría que haber una palabra que diga al inicio de mes, al comenzar el mes, a principios de mes. Tendría que haber una palabra así que me diga para que yo sepa que es un pago anticipado. Pero si no dice nada, asumimos que es un pago al final de mes. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dónde voy a poner esos pagos ahora en la gráfica? En el mes 2 va a estar el pago R1. En el mes 2, así, aquí. Aquí estaría el pago en acá. Ah, no, al principio, perdón. Al principio de R2. Me estoy Al confundiendo. principio de... O sea, no te estoy entendiendo. ¿Así me dices? Estaríamos hablando de que esos pagos van a estar a cada fin de mes, ¿no ve? Cuando termine el mes 1 hay un pago. ¿Solamente va a haber un pago o va a haber más? No, va a haber más. Más. ¿Cuántos? 36 pagos iguales. Van a haber 36 pagos iguales. O sea, el problema lo dice, ¿no? Aquí dice cuotas mensuales iguales. Entonces significa que va a haber un pago en el mes 1, va a haber pago en el mes 2, sí, pero es igualito que el pago número 1. Esa es la característica, que es igualito. No solamente hablamos de un pago, sino que son pagos iguales. Después va a venir el pago número 3, luego va a venir el pago número 4 y así sucesivamente. ¿Cuántos pagos vamos a tener? Vamos a tener 36 pagos. ¿Estamos? Entonces, esta gráfica, ¿a qué tema corresponde? A una asco. Primero corresponde a una anualidad. ¿Cómo sé que es una anualidad? Porque son pagos iguales hechos en tiempos iguales. No sé cuánto es el pago, pero sé que es igual al pago 1, al pago 2, al pago 3, etc. ¿Estamos? Entonces, primer tema.
¿Cómo reconocer que es una anualidad? Y es por la definición. Ustedes tienen que ver que haya pagos que son iguales en tiempos iguales. ¿Eso se da en la gráfica? Sí. Hay una sucesión de pagos iguales que son hechos en tiempos iguales. Entonces, es una anualidad. A ver, si yo les diría, voy a tener pagos de 100, 120, 100, 140, 150, 170, 170 y 87 y 100. ¿Esto es una anualidad? No, Lice. ¿Por qué? Porque en la anualidad nos dice que los pagos sí o sí y los tiempos tienen que ser iguales. Y en este caso, ¿qué pasa? Que los tiempos son iguales, pero los pagos ya son diferentes. Eso, exactamente. Los tiempos son iguales porque estoy haciendo pagos mensuales. Son pagos mensuales que hago cada fin de mes, pero no es anualidad. ¿Por qué? Porque los pagos no son iguales. ¿Entienden? Entonces, así me tienen que reconocer. Pero si pusiera 100, 100, 100, si pusiera de esta manera, ¿qué sería? Sí sería anualidad, Nick. Sí sería anualidad. Y si coloco así, si así fuera, Ya no sería una anualidad Ya no. porque los periodos de pago ya son distintos. eso, ya no es una anualidad. ¿Son pagos iguales? Sí son pagos iguales, pero los tiempos no son, son diferentes. El primer pago se hace al fin de mes, al mensual. El segundo pago se hace bimestral después de... Son diferentes los periodos. Entonces tampoco sería anualidad. Ok. Entonces, está claro cómo reconocer si es una anualidad o no. Sí, licenciada. Esto se Sí, resuelve, no hay licenciada. Sí, problema. licenciado. Ahora, si esa anualidad tiene características, ¿no ve? ¿Cómo sabemos reconocer esas características? A ¿Cómo podemos través, saber? a través Sí. de los Su tiempos y de los duración. intereses, del tipo de interés y el tiempo que nos presenta. ¿Qué características se te ocurre a ti, por ejemplo? Mm, por ejemplo, ¿Podría va, ser perpetua? no, porque nos dice que cuándo va a finalizar. Hay un límite de plazo Ah, ya. ¿Y eso qué se llama? ordinario. Ah, no, cierta, perdón, cierta. Cierto. A ver, la compañera dice la característica de cierta. ¿Qué significa cierta? Que se conoce la fecha en la que va a iniciar la anualidad y también se va a conocer la fecha en la que va a culminar esta anualidad. Perfecto. Sé cuándo empieza, sí, empieza en 0. Sé cuándo acaba, sí, acaba en el mes 36. Ah, entonces es una anualidad cierta. ¿Qué otra característica más habrá? Es Es simple, ordinaria. licenciado. ¿Por qué crees que sí? Porque los periodos de capitalización del interés son iguales a los periodos de pago. En ella dice que son capitalizable mensualmente y los pagos son mensuales también. Ok, entonces para decir si es simple o no, tengo que fijarme los periodos de pago.
Y en el ejemplo, ¿qué periodos? ¿El periodo de pago cada cuánto es? cada mes. Los pagos son mensuales. Y los periodos de capitalización de intereses, ¿cómo son? Nos fijamos en lo que dice el problema. Aquí dice pagos iguales y una tasa de interés del 12% capitalizable mensualmente. Entonces, los intereses, ¿cómo se capitalizan? De manera mensual. Entonces, sí iguala. Estos dos periodos sí igualan. Entonces, sí es una anualidad simple. ¿Qué más? O ya no habrá más, otra característica. La otra característica sería que va a ser una anualidad vencida o ordinaria. Ordinaria. Correcto. Entonces, la otra característica es que es una anualidad ordinaria. ¿Y cómo sabemos que es ordinaria? Porque los pagos se hacen al final de cada mes. Y hay que hacer recuerdo que de dónde sacamos que es cada fin de mes, porque no dice nada si es al principio o es al final. Entonces, asumimos que es al final. Entonces, eso le da la característica de ordinaria. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, señores, tienen que analizar el problema. Puede ser que a su conclusión, como en este caso, dirán, esta es una anualidad simple, cierta y ordinaria. O puede ser que sea una anualidad simple, cierta y anticipada. En ese caso, tendremos que cobrar los televisores en forma anticipada a cada cuota mensual. Y así van variando y por ahí también resulta que no es un problema de anualidad, había sido un problema de interés compuesto, porque si hace rato yo les decía, esta es una anualidad, no me decían. Aquí tengo 140, aquí tengo 110 o 111, aquí tengo 160, aquí tengo 170, 9, 180 y 190. ¿Qué pasa si tengo un problema de este tipo? ¿Con qué lo resolvería? Dependiendo de lo que les pidan, ¿no ve? Entonces, si los pagos no son iguales, hechos en tiempos iguales, no puedo utilizar fórmulas de anualidad. Entonces tengo que buscar otra herramienta. ¿Cuál será la herramienta? Probablemente sea una tasa, un interés compuesto, ¿no? Dependiendo de qué me está pidiendo para poder sacar la respuesta, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se identifica las variables que ustedes conocen y a partir de ahí determinan qué herramienta van a utilizar. Ok, no lo voy a resolver porque les voy a dejar la duda para que en la próxima clase empecemos resolviendo el ejercicio y le vamos a ir haciendo varias modificaciones para hallar varios parámetros, ¿ok? La primera parte es lo que quería enfatizar ahora, que es importante graficar, nos ayuda mucho para saber qué datos tenemos y qué es lo que tenemos que encontrar. Ok, chicos, nos vemos el jueves. Hasta luego, licenciado. Gracias. Luego, licenciado.